Pues bienvenidos a este video presentado por Chuy, su servilleta, para lo que gusten. En este video vamos a hablar acerca del desarrollo del encéfalo como subtema del tema del sistema nervioso. Empezaremos por un acontecimiento ya mencionado por Brandon en su apartado, el cual va a suceder en la tercera semana, para ser más exactos en el día 18, en el cual observamos cómo la placa neural se va a plegar sobre sí hasta formar aquí un tubo neural, el cual pues, nos va a dar lugar al resto de estructuras. Este acontecimiento va a iniciar cuando observamos la fusión de los pliegues neurales, esto es de aquí, y el cierre del neuroporo rostral, aquí, lo cual va a dar origen a nuestras tres vesículas encefálicas primarias, un prosencéfalo, un mesencéfalo, un rombencéfalo, y por debajo se encontraría una médula espinal. Aquí lo podemos ver. Prosencéfalo, la cabeza, mesencéfalo, la curvatura, y rombencéfalo, pues esta zona de aquí, fusiforme, no me salía. Y abajo la médula espinal. Esta imagen que observamos aquí a la derecha sería un corte a finales de la quinta semana. Podemos ver cómo ya existe un plegamiento ventral que nos va a presentar dos grandes curvaturas. Una aquí, la curvatura mesencefálica, llamada de esa forma porque es donde se encuentra el mesencéfalo, o simplemente llamada curvatura cefálica. Y aquí una curvatura cervical. El rombencéfalo, que sería la parte pues, más alargada aquí, la parte conectada a la médula, se va a encontrar separada de esta última gracias a la curvatura cervical, que las va a separar. Y además podemos aquí observar cómo se forma otra gran curvatura, la cual vamos a conocer como flexión pontina o curvatura pontina. Esta va a tener el objetivo de dividir en dos al rombencéfalo, en dos estructuras. Una va a ser el mielencéfalo, que va a formar el futuro bulbo raquídeo, y otra va a ser el metencéfalo, que dará lugar a una protuberancia que posteriormente formará al cerebelo. Hablando del mielencéfalo, vamos a tener que el canal neural proveniente del tubo neural se va a diferenciar en un canal central rodeado por cuatro placas, un par de placas alares y otro de placas basales. Además van a estar rodeadas por una capa marginal, que sería esta cosa blanca con puntitos grisáceos o negros, no sé cómo los ven ustedes. Y hablando de las placas alares, sus neuroblastos van a migrar hacia la capa marginal para formar unas áreas de sustancia gris. Estas áreas de sustancia gris van a ser cuatro núcleos, dos núcleos gracil y dos núcleos cuneiforme. Los núcleos gracil se van a encontrar en la forma ventral respecto a los dos núcleos laterales, los núcleos cuneiformes. Y estos se van a encontrar conectados a la médula espinal por medio de un conjunto de fibras nerviosas. Y bueno, podremos ver aquí en la parte inferior de la imagen dos pirámides que van a descender desde la corteza cerebral y van a ser constituidas por fibras corticoespinales. La curvatura pontina podemos observar que es la más brusca, la curva más cerrada, y esto va a generar unos cambios un tanto distintos al resto pues de las zonas. Esta, concretamente, si lo queremos visualizar de otra forma, podríamos pensar en un popote, el cual, pues, bueno, un popote se supone que tiene el mismo diámetro de luz a lo largo de pues, todo su cuerpo, pero nosotros lo podemos doblar. Si lo doblamos por completo, pues se va a obstruir, ya no va a haber luz, pero si simplemente lo flexionamos un poquito, va a seguir viendo paso para el aire o los líquidos, pero vamos a observar cómo una de las partes del popote se va a achatar. Va a ser lo mismo que va a suceder aquí. Podemos ver cómo se achata. Y pues, esto que sucede, o sea, este achatanamiento, no sé si eso exista, pero creo que me entendieron, va a provocar que exista un descenso de las placas alares, las cuales se van a situar de forma lateral a las placas basales. De hecho, aquí podemos ver unas flechas que expresan el movimiento que se realiza. Y
el libro nos menciona que esto va a tener una forma de un semirrombo o de un diamante, como aquí vamos a observar, o un triángulo inverso, pues. Y bueno, pudieron ya observar que, ¿qué onda, no? Aquí eran 4 núcleos y de la nada aquí son 14. Pues bueno, los neuroblastos de las placas basales, que serían estas azules oscuras, van a formar unos grupos de células, van a ser 3 columnas de células eferentes. Ya Gabo las mencionará en su video. Y bueno, también mencionará las aferentes que van a venir de la migración de los neuroblastos de las placas alares. Además, algunos de estos neuroblastos van a formarnos los núcleos Oliver, que serían estas estructuras de aquí en forma de U o de C, como lo gusten ver. Hablando de los plexos coroides y del líquido cefalorraquídeo, primero hablaremos de que el mesénquima asociado a la parte del rombencéfalo va a formarnos una capa, una pía madre, la cual va a estar vascularizada y en conjunto junto con el techo ependimario van a formar una tela coroidea, que sería pues toda esta estructura que rodea. Y aquí otra vez vemos que es a finales de la quinta semana, es un corte que se va a realizar de forma vertical. Aquí podemos ver la protuberancia del cerebelo, del futuro cerebelo. La pía madre, que recordemos que es la parte que se encuentra vascularizada, va a tener una proliferación bastante rápida. Entonces, para la semana número 6, esta proliferación va a hacer que la tela coroidea se invagine y que las arterias que forman la pía madre se vayan plegando hasta formar unos plexos coroideos en el cuarto ventrículo. En estos bueno, el neuroepitelio se va a diferenciar en el epitelio del plexo y las células mesenquimatosas van a dar lugar al estroma. Estos plexos coroideos van a secretar una sustancia. Esta sustancia va a ser un líquido ventricular, el cual se va a mezclar junto a elementos del encéfalo, de la médula y de la pía aracnoides para dar lugar a un líquido cefalorraquídeo. Y estos, cada uno por separados, van a hacer un trabajo fundamental para el desarrollo del encéfalo. En el techo del cuarto ventrículo vamos a observar unas evaginaciones que nos van a dar lugar a 2 agujeros. Uno va a ser el Magendie o agujero medial, que se va a encontrar aquí abajo, y otro va a ser el Luschka o lateral, el verde que vemos acá. Estos 2 agujeros van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo desde el cuarto ventrículo. Hablando del mesencéfalo, que sería esa vesícula que se encuentra en medio de las otras dos, iguales, entre comillas, va a ser la que menos cantidad de cambios va a presentar. De hecho, es la única de las 3 que no va a presentar ninguna subdivisión. Ya vimos con el rombencéfalo que tiene 2, pues ninguna. Lo que sí vamos a observar es un canal neural que se va a estrechar para formar un acueducto cerebral. Este acueducto cerebral va a servir como un puente entre 2 estructuras. El cuarto ventrículo, que sería este de aquí, y el tercer ventrículo, que sería este de aquí. Y el acueducto cerebral es esta fina línea que vemos cómo los comunica, que pasa por debajo de esta estructura en C, de la cola de la C. Nuevamente hablando de las placas alares y basales y de sus neuroblastos y la migración de estos, en el caso de los neuroblastos de las placas alares, estos van a migrar hacia el techo y van a formar 4 grupos de neuronas. Estos van a ser los colículos superiores, que van a dar lugar a, pues van a tener una implicación visual, y a los colículos inferiores, los cuales van a estar relacionados con la audición. Ustedes se podrían preguntar, ¿cómo que este es el inferior y este es el superior si son lo mismo? Bueno, primero que nada, he de decir que esta es en la semana 11, estas estructuras que vemos aquí. Y aquí podemos ver dónde se forman los cortes. El corte E serían los colículos superiores, que se van a encontrar pues, en la parte superior, y los colículos inferiores serían el corte D, que se encuentra aquí abajo. También vamos a observar una capa negra, que va a ser una acumulación de una gran continua sustancia gris.
Y aunque se cree que esto podría deberse a la migración de neuroblastos de las placas basales, esto aún no se ha confirmado. En el cerebro se van a originar unas fibras, las cuales nos van a dar lugar a los pedúnculos cerebrales en la parte anterior. Pedúnculo cerebral y otro. Estos pedúnculos van a tener un recorrido que va a conectar el cerebro hasta la médula espinal. Hablando del prosencéfalo, que sería la cabeza, esta cosa de acá, cabezota, nuevamente, bueno, se va a producir gracias al cierre del neuroporo rostral, van a aparecer dos vesículas ópticas, que sería una aquí señalada y otra del otro lado, que van a fungir como primordios de las retinas y de los nervios ópticos. Posteriormente se van a formar dos vesículas telencefálicas, las cuales nos van a formar los hemisferios cerebrales, y cada uno de estos va a contar con unas cavidades que conoceremos como ventrículos laterales. Aquí vemos cierre del neuroporo, se forman las vesículas ópticas. Aquí observamos las vesículas la otra está al otro lado, las vesículas telencefálicas. Y aquí observamos el tercer ventrículo con el ventrículo lateral, que recordemos que es la cavidad de los hemisferios, los cuales se van a encontrar unidos por un agujero interventricular. Espero que no les cause TOC, y si sí, pues la verdad es que esto tiene una razón. El prosencéfalo se va a subdividir. Es gracias a la parte rostral y los hemisferios cerebrales que se va a formar el telencéfalo, esta zona amarillenta. Y la parte caudal va a dar lugar al diencéfalo. Esto lo hice de esta forma para expresar que el tercer ventrículo, aunque va a estar formado por ambas estructuras o ambas divisiones, va a ser la gran mayoría del tercer ventrículo va a existir la gran mayoría del tercer ventrículo gracias al diencéfalo. Por eso hice que se encontrara más cercana a esta palabra. Hablando del diencéfalo, en las paredes del tercer ventrículo vamos a encontrar tres protrusiones, que después veremos ya mejor exactamente cómo empiezan. De momento, bueno, esto ya es un poquito más adelante, pero he de decirles que las protrusiones empiezan, no sé si de un tamaño igual, pero sí de un tamaño muy similar. Y estas van a ser el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, las cuales van a encontrarse divididos por surcos que unen estas dos palabras. En caso del epitálamo y tálamo, pues un surco epitalámico. Y del tálamo con el hipotálamo, un surco hipotalámico. Aquí los podemos observar. Epitálamo, surco, tálamo, surco, hipotálamo. El tálamo, como ya les mencioné, bueno, aquí podemos ver primero los tres globitos. Vemos, probablemente son de un tamaño muy similar. Pero el tálamo se va a desarrollar de una forma sumamente apresurada. Primero empezamos diciendo que el tálamo es una masa ovoide hecha de materia gris que va a ir a desarrollarse muy rápido hasta que va a salirse de su cavidad y se va a fusionar con el otro, con su igual. Esto va a hacer que se cree un puente de sustancia gris que va a atravesar el tercer ventrículo y lo conocemos como comisura intertalámica. He de decir que en el 20% de los casos no se va a formar este puente, por lo tanto vamos a tener un 20% de personas que pues no tendrán la comisura intertalámica. Ok, hablando del hipotálamo, este se va a formar por neuroblastos, igual que es el epitálamo, que van a ir desde la parte intermedia de las paredes diencefálicas al surco. Tenemos nuestro surco acá. Y posteriormente estos van a dar lugares a núcleos que van a participar en actividades endocrinas y en la homeostasis. En cambio, el epitálamo se va a desarrollar por la proliferación de las mismas células que dieron lugar al hipotálamo, los neuroblastos, y que bueno, que hasta ahorita han dado lugar a todo, que van a venir desde el techo y la porción dorsal de la pared lateral. Aquí vemos cómo crecen mucho. Y bueno, ya aquí el nivel del corte E, que sería esto de aquí. Además de estas tres protrusiones que van a dar lugar al tálamo, al hipotálamo y al epitálamo, vamos a apreciar a dos glándulas. La glándula pineal, que sería esta estructura morada, va a ser un divertículo medial en la parte caudal del techo del diencéfalo,
que nuevamente proliferación de células que van a dar lugar a que esto se genere como una glándula. Y también vamos a tener una glándula pituitaria, o conocida como, ¿qué? Ay, ya iba a decir hipotálamo, hipófisis, que bueno, aquí está. Esta va a ser pues, una estructura inusual, ya que va a tener dos orígenes. Uno va a ser una protrusión ascendente del techo ectodérmico del estomoideo. El estomodeo va a ser nuestro primordio de la boca. Entonces va a ser una protrusión ascendente que dará origen a esto. Concretamente a un divertículo hipoficiario. Posteriormente lo analizaremos con imágenes. De momento, una protrusión ascendente del primordio de la boca que dará lugar a un divertículo hipoficiario. Y luego tenemos una protrusión, una protrusión descendente del neuroectodermo del diencéfalo, que va a formar un divertículo neurohipoficiario. Bueno, ya mencionamos, va a ser una estructura un tanto curiosa, ya que va a contar con dos orígenes, y esto va a provocar que existan dos tejidos distintos. En el caso de la adenohipófisis, que sería este divertículo hipoficiario, va a estar hecho de un tejido glandular. Se trata del lóbulo anterior, estamos hablando del lóbulo anterior de la hipófisis, y va a venir del ectodermo oral, de ese primordio de la boca. Mientras que la neurohipófisis va a ser, obviamente al contrario que la adenohipófisis, el lóbulo posterior. Va a estar formado por un tejido nervioso y el cual va a provenir desde el neuroectodermo. Mucho texto, pero lo analizaremos junto a imágenes, solo que están situadas en la siguiente diapositiva. Primero observamos en la posterior imagen que les voy a enseñar cómo es que el divertículo hipoficiario se va a encontrar en la pared ventral del diencéfalo. Aquí lo podemos ver. El cual va a presentar un aumento de longitud y va a tener un contacto con el ectodermo oral. Aquí lo vemos. Y posteriormente, al cabo de no mucho tiempo, va a conectarse con el otro divertículo, que sería el infundíbulo. Después vemos aquí cómo, bueno, déjenme regresar al texto. La conexión con la cavidad oral se va a degradar y las células de la pared anterior van a dar lugar a la pared anterior de la hipófisis. En la octava semana, el tallo, alrededor del tallo va a crecer una extensión que será conocida como la parte tuberal. Va a existir una proliferación de la parte anterior que va a crear una hendidura estrecha que en un adulto lo podríamos observar como una zona de quistes. En cambio, la proliferación de la pared posterior va a ser mucho menor que el de la pared anterior y va a dar lugar a una estructura mal definida que la conocemos como la parte intermedia. Aquí podemos ver otra vez. Tenemos nuestro divertículo hipoficiario, el cual se va a conectar con el ectodermo oral y posteriormente con el infundíbulo. Va a proliferar, va a crecer hasta que primero va a desaparecer esta fusión con el ectodermo oral, va a dejar un rastro, digámoslo así, del divertículo, el cual va a atravesar, digamos, lo que sería el hueso esfenoides que se va a encontrar en desarrollo. Aquí lo empieza a invadir y se va a formar esta estructura que vemos aquí. Aquí, cuando se forma esta estructura, podemos observar que también el hueso esfenoides pues ya está en una etapa bastante más avanzada. Y bueno, aquí ya tendríamos fusionados pues nuestros ambos orígenes. Aquí podemos ver la parte intermedia, una parte nerviosa, una parte tuberal, nuestro tallo infundibular, una eminencia media, una parte tuberal, bueno, la continuación, y un quiasma óptico, al cual ahorita hago mención a él, sobre todo porque lo mencionaremos después. Hablando del divertículo neurohipoficiario, como ya lo habíamos mencionado, se va a formar un infundíbulo, el cual va a entrar en contacto con el otro divertículo. Y bueno, en el caso meramente del infundíbulo se va a formar una parte nerviosa, un tallo infundibular y una eminencia media, una vez que ya se hayan combinado.
estas dos estructuras. Hablemos ahora del telencéfalo. El telencéfalo va a ver cómo en sí va a estar la parte anterior del tercer ventrículo. Esto va a ser la parte media. Es una imagen que ya analizamos, que pues, en la parte central vamos a encontrar la parte anterior del tercer ventrículo, la cual se va a comunicar por unos agujeros, con los agujeros interventriculares, a sus divertículos laterales. Aquí lo observamos. Tercer ventrículo, la parte anterior conectada a los ventrículos laterales mediante el agujero interventricular. Pero bueno, aquí analizaremos el desarrollo de esta parte. La porción ependimaria del techo del hemisferio se va a adelgazar y se va a comunicar con la porción del techo del tercer ventrículo. Entonces, esta cosa va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Justo aquí, como nos indican las flechas, adelgaza y sigue creciendo en forma de C o de unos cuernos bastante feos. Bastante feos están esos cuernos. Y posteriormente esto dará origen al plexo coroideo del ventrículo lateral. En el caso de los hemisferios cerebrales, estos se van a expandir, van a crecer, 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 hasta que van a devorarse al diencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo. Esto lo podemos imaginar como si se estuviera tratando de un globo que tiene contacto con un dedo, porque si es con una pluma probablemente se ponchará, que nada dice que no lo va a hacer con el dedo. Pero si nosotros ponemos un globo que entre en contacto con nuestro dedo y lo empezamos a inflar, vamos a observar cómo el globo poquito a poquito se va a ir comiendo a nuestro dedo. Y eso va a ser precisamente lo que los hemisferios, que serían el globo, van a hacer con nuestro dedo, o el diencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Es gracias a la diferenciación de la corteza cerebral que se van a presentar unas fibras que van a dividir el cuerpo estriado. Ok. El cuerpo estriado se va a formar en la sexta semana. Va a ser esta cosa que tenemos aquí. Ya mencionaremos cómo es que pasó esta invaginación, pero hablando ya de cuando se formó el plexo en el otro ventrículo, pues creo que ya no es tan complicado en el cuarto ventrículo. Pero bueno, hablando del cuerpo estriado, tenemos un cuerpo estriado aquí, que es gracias a que la corteza cerebral se va a diferenciar, que se van a formar unas fibras. Serían estas fibras de aquí, que van a ser en forma de C, van a ir así, van a ir, venir, ir y venir, y venir, cortando el cuerpo estriado y separándolo en dos, en un núcleo caudado y en un núcleo lenticular. Esta zona pues, que representa el cuerpo estriado, el simple hecho de tener ese cuerpo estriado ahí va a hacer que vaya a crecer de forma más lenta. Entonces, como esta parte crece de forma más lenta respecto a lo que se encuentra de forma lateral a ella, pues va a crecer en forma de C. O sea, aquí esto se va a quedar quieto mientras el otro está creciendo, mientras esta parte también está creciendo. Bien. Los hemisferios van a crecer en forma de C, como ya lo analizamos. Y esto va a hacer que los ventrículos también lo hagan. Van a dar origen a una fisura coroidea, que sería esto que observamos aquí, y a una asta temporal, que sería la colita. Ay, Dios santo. Y posteriormente, tras invaginaciones del hemisferio dado por la pía madre, se va a crear el plexo coroideo del asta temporal. Ok, no está después, entonces aquí mismo. Nuevamente la pía madre se va a proliferar muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que va a entrar. Le va a valer queso, va a entrar, otra vez se va a formar un plexo gracias a esto, en este tercer ventrículo, como pasó en el cuarto. Ahora hablaremos de comisuras cerebrales. Probablemente más de alguno, que al menos quiero creer que no fue el único que lo pensó, imagino las comisuras cerebrales como unas ligas. Al menos así lo hago yo. Concretamente me imagino unas ligas amarrando esos globos que llenamos con harina, que les ponemos, bueno, quiero creer que también los foráneos hacen eso, pero aquí al menos agarramos globos, bueno, compramos, normalmente no los hace uno,
llenos de harina, les ponemos cara y son como nuestro juguete. Entonces, si tú eso le pones una liga en medio, aunque realmente le pasaría cualquier globo, pero en esto se marca mucho, pues se va a dividir, ¿no? Se va a partir por la mitad, de cierta manera. Estas comisuras cerebrales van a ser grupos de fibras nerviosas, que serán nuestras ligas. Van a aparecer con el desarrollo de la corteza cerebral y van a conectar áreas de los dos hemisferios. La lámina terminal, que va a ser esta zona de acá, va a extenderse desde la placa del techo del diencéfalo hasta el quiasma óptico, que si lo recuerdan, pues se va a presentar donde vimos a la hipófisis. Va a representar la vía de comunicación entre ambos hemisferios, que pues solamente vemos uno, pero la vía de comunicación. Y se va a encontrar entre el cuerpo calloso y el fornix, formando el septo pelúcido. Tenemos un cuerpo calloso, después aquí tendríamos el septo pelúcido y fornix. Las primeras comisuras que van a aparecer van a ser la comisura anterior, que va a comunicar el bulbo olfatorio con las áreas que vayan a tener pues, una acción relacionada al olfato de un hemisferio con el del otro hemisferio. Y la otra que va a aparecer pues, a una muy temprana edad, o al menos, bueno, van a ser las primeras, va a ser la comisura hipocampal, que va a unir a los hipocampos. El cuerpo calloso, ya mencionado anteriormente, esta zona grande que encontramos aquí, va a ser la comisura más grande que encontramos. Va a conectar a las áreas neocorticales y debemos decir que empieza siendo parte de la lámina terminal, sin embargo, prolifera muy rápido y se diferencia. Ya vimos que, bueno, cuerpo calloso, abajo septo pelúcido y abajo fornix. Las paredes de los hemisferios cerebrales van a presentar tres capas, una ventricular, una intermedia y una marginal. Sin embargo, van a migrar unas células desde la zona intermedia hacia la marginal y van a dar lugar a capas corticales. Podremos observar una sustancia gris que se va a encontrar en la periferia y cómo es que sus axones que se dirigen de forma central van a formar un centro medular, el cual sería un cúmulo de sustancia blanca. Y para finalizar, aquí podemos ver cómo evoluciona, cómo existe este desarrollo del cerebelo. Primero hablamos de un cuerpo liso, sin embargo, poco a poco existen pues, por comisuras, surcos, todo este tipo de cosas. Vamos a ver surcos, que cada vez van a ser más y más y más y más, hasta formar esto que ya es el mero mero. Y bueno, con esto concluimos con la parte del desarrollo del encéfalo. Espero poder ayudado, si bien es un tema extenso. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.